a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar del lateral derecho del Real Madrid como un asunto capital y que particularmente se vuelve a convertir en un problema mayúsculo. Si ya de por sí era un problema tal y como estaba confeccionado de cara a esta temporada, sin haberse fichado a un lateral derecho top, solo con Carvajal y Lucas Vázquez, pues bien, con la nueva lesión de Dani Carvajal, pues toca analizar cuál es el contexto, cuál es la situación y qué es lo que opino al respecto de no haber fichado a un lateral derecho o a un central que pueda jugar de manera particular en lo que es en el carril derecho. Y ahora mismo pues tenemos un problema muy serio porque tenemos a un futbolista como Lucas Vázquez que ahora su uso útil dentro del equipo tiene que ser en el lateral y no en el extremo, porque hay otros jugadores que pueden hacerlo mucho mejor desde hace mucho tiempo. En esa zona, su ubicación ha sido el lateral derecho, donde el año pasado lo hizo francamente bien hasta que se lesionó. Gracias a eso renovó y el Real Madrid ahora se encuentra con un problema, con un futbolista que tiene que jugar casi por decreto con la baja de Carvajal, pero que no da nivel Real Madrid. Es decir, un jugador con la calidad defensiva y ofensiva que requiere dentro de ese lateral un equipo de enjundia como es el Real Madrid. Y Lucas Vázquez es eso, un gran problema. Errores impropios de un jugador del Real Madrid, como pudimos ver frente al Valencia, pero que ya el año pasado, incluso estando muy bien, tenía algún error de bulto. Pues imaginaos si encima no está en su mejor condición. Y Dani Carvajal, que ha renovado hasta 2025, siendo un jugador que yo entiendo que está en el Real Madrid, canterano, un tipo que lo ha dado absolutamente todo y cuando está bien aún puede cumplir, y es un lateral óptimo, no ya a nivel top como lo fue hace unas 3 temporadas aproximadamente y anteriormente, siendo uno de esos grandes laterales derechos de Europa, pero vaya, ahora mismo Dani Carvajal es un futbolista que cada vez que tiene un problema físico uno tiembla, no para de tener lesiones musculares constantemente, y es el lateral derecho del Real Madrid. Así que aquí mi mensaje desde Madridismo al Día está clarinete, está muy claro. El Real Madrid necesita o bien un central que juegue de lateral derecho, sí. Por ejemplo, Jules Koundé nos hubiera venido extraordinariamente bien, tema de precio aparte, sus condiciones nos hubieran venido extraordinariamente bien, o bien, si no fichábamos un central que pueda condicionarse al lateral derecho, pues un lateral derecho que pueda elevar el nivel. Ya está. Darle una mayor competitividad en una zona del campo que ahora mismo pues está bastante desértica de talento y de nivel apto. Carvajal, de nuevo lesionado. Lucas Vázquez, más fuera de los partidos que dentro. Juegue de extremo o juegue de lateral. Es un futbolista totalmente deslavazado dentro de esa zona y que además tiene errores de bulto y que arriba no condicionan positivo el juego. Pues, hombre, muchísimas opciones preferentes antes que un tipo como Lucas Vázquez. Con todo el respeto, pero Lucas Vázquez ahora mismo no da. ¿Mercado de invierno? Pues sería la solución. Buscar alguna alternativa, alguna opción. O la otra alternativa, pensando en lo más inmediato, sería subir a Santos, canterano del Castilla, que es ahora mismo el lateral derecho titular del Real Madrid. Pero es verdad que la gente que sigue más la cantera, a mí me comentan que no es un jugador, digamos, de aquellos proyectos del Castilla en este momento que den la sensación de que puedan dar nivel, tipo Miguel Gutiérrez, Arribas, Antonio Blanco, etcétera. No parece que esté en esa terna, pero bueno, nunca se sabe. Yo al menos lo probaría. Marvin también, aunque Marvin con Raúl juega de extremo y no es lateral derecho. Entonces, reincidiríamos con un chaval en esa posición donde Zidane lo ha probado, pero a mí tampoco me parece un chaval que llame excesivamente la atención por ningún tipo de cualidad. Así que nada, a ver qué hace Ancelotti en este momento, cómo parchea ese puesto y veremos a nivel de club si tomamos una determinación de cara al mercado de invierno para solucionar lo que, a mi juicio, me parece un problema. El lateral derecho necesita alguna alternativa de nivel y la necesita con urgencia.